Hola amigos, aquí Televisión Misterios y Vlogs, presentando la historia argentina. En este video hablaré desde el año 1880 hasta el año 1930 de la historia argentina. La Edad de Oro de Argentina, 1880-1930. Conquista del desierto. Los hechos son actualmente objeto de debate y visiones diferentes, tanto dentro como fuera de ese país. La posición oficial y tradicional argentina sostiene que se trató de una gesta militar y una guerra legítima respecto de la efectiva soberanía de la República Argentina sobre territorios heredados del Imperio Español y que respondió a las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas sobre la frontera. La conquista del desierto fue la campaña militar realizada por la República Argentina entre 1878 y 1885, por la que se conquistó grandes extensiones de territorio que se encontraban en poder de pueblos originarios, también referidos como tribus desde el bando del Estado, Mapuche, Pampa, Ranquel y Tehuelche. Se incorporó al control efectivo de la República Argentina una amplia zona de la región pampeana y de la Patagonia, llamada Puelmapu por los mapuches, que hasta ese momento estaba dominada por los pueblos indígenas. Estos, sometidos, sufrieron la aculturación, la pérdida de sus tierras y su identidad al ser deportados por la fuerza a reservas indias, museos o trasladados para servir como mano de obra forzada. Participación argentina en la exploración antártica y ocupación permanente de la Antártida. En 1848 el futuro comandante argentino Luis Piedrabuena viajó a la Antártida como grumete del barco de William Smiley. La expedición argentina a las tierras y mares australes de 1881, al mando teniente de la Marina italiana Giacomo Bove, exploró Tierra del Fuego hasta que su barco naufragó. La expedición del rumano Julio Popper se frustró durante su alistamiento por su muerte en 1893. El 29 de diciembre de 1894 el presidente argentino Luis Sáenz Peña autorizó a Luis Neumayer para explorar el territorio situado al sur de la Patagonia y denominado Tierra de Gran Península Antártica, aunque prohibiendo cualquier tipo de explotación, pero la expedición no se realizó. Entre 1897 y 1899 una expedición belga comandada por Adrien de Gerlache, de la que participó Roald Amundsen, debió invernar en la Antártida al quedar encerrada por los hielos. El 10 de octubre de 1900 el gobierno argentino decidió incorporarse a la Expedición Antártica Internacional, compuesta de varias expediciones, pero el viaje argentino no se realizó y se ofreció colaboración a la expedición sueca al mando del Dr. Otto Nordenskjöld. Este recibiría apoyo argentino a cambio de incorporar a un marino argentino a su expedición y entregarle los datos científicos y las colecciones zoológicas que se recogieran. A su paso por Buenos Aires el alférez de navío José María Sobral se embarcó en el buque Antártic el 21 de diciembre de 1901. Como no se tenían noticias de la expedición, el gobierno argentino cumplió su compromiso de apoyo acondicionando a la corbeta Ara Uruguay, que partió en su búsqueda el 8 de octubre de 1903, al mando del teniente de navío Julián Irizar, rescatando a los integrantes de la expedición que habían quedado invernando a raíz del hundimiento del Antártic. El 2 de enero de 1904 la Argentina adquirió la estación meteorológica instalada por el escocés William Speirs Bruce, en la isla Laurie de las Orcadas del Sur, en la que había quedado una dotación de 6 hombres realizando observaciones científicas. En ella se instaló un observatorio meteorológico, donde funcionaba también una oficina de correos. Al civil, empleado la empresa oficial argentina de correos y telégrafos, argentino Hugo Alberto Acuña, le correspondió izar por vez primera de un modo oficial la bandera argentina en el sector antártico argentino, el día 22 de febrero de 1904. Tal observatorio devino en la base Orcadas, el establecimiento humano permanente más antiguo existente hoy en todo el territorio antártico. El gobierno argentino decidió sumar 2 observatorios meteorológicos, en la isla Georgia del Sur y en la isla Wandel, a los que ya tenía en las islas Laurie y Observatorio. La expedición que debía instalar uno en el puerto en donde invernó Charcot en 1904 en la isla Wandel, hoy isla Bot, partió de Buenos Aires el 30 de diciembre de 1905 al mando del teniente de navío Lorenzo Saborido en el barco Austral, que era el de Francis comprado a Charcot cuando este viajó a Buenos Aires en febrero de ese año. Luego de relevar a la dotación de las Orcadas del Sur, regresó a Buenos Aires sin poder llegar a la isla Wandel. En un nuevo intento, al mando del teniente de navío Arturo Celeri, el 22 de diciembre de 1906 el barco encalló y se hundió en el banco Ortiz del Río de la Plata, por lo que el observatorio nunca se construyó.
En junio de 1905 el transporte Guardia Nacional, al mando del teniente de navío Alfredo P. Lamas, llevó adelante la tarea de levantar el observatorio de las Georgias del Sur en la bahía Cumberland, renombrada como Bahía Guardia Nacional. Durante este período predominó el Partido Autonomista Nacional, PAN, que monopolizó el poder sobre la base de elecciones fraudulentas, propiciado por el sistema del voto cantado, y durante 25 años, la figura excluyente fue el general Julio Argentino Roca. Se sucedieron en la presidencia Julio A. Roca, 1880-1886, Miguel Juárez Celman, quien dimitió en 1890 como consecuencia de la revolución encabezada por Leandro N. Alem, que fue sofocada, y le sustituyó el vicepresidente Carlos Pellegrini, 1890-1892. Le siguieron en el poder Luis Sáenz Peña, 1892-1895, José Evaristo Uriburu, 1895-1898, Julio Argentino Roca, 1898-1904, Manuel Quintana, 1904-1906, José Figueroa Alcorta, 1906-1910, Roque Sáenz Peña, 1910-1914, y Victorino de la Plaza, 1914-1916. Como he indicado en otro lugar, entre 1880 y 1913 el tamaño del Estado se mantuvo acotado, con un gasto que no superó el 9% del PBI, mientras que el comercio era completamente libre con todas las naciones, así como la inmigración. Otro dato interesante es que, durante dicho periodo, casi no existió inflación, por lo que el poder de compra de la moneda se mantuvo constante, generando condiciones de estabilidad. Algunos sugieren que nuestro gran crecimiento se debió solamente a nuestro vínculo comercial con Inglaterra, país al que le exportábamos principalmente carne. Sin embargo, no solo se necesitan recursos naturales para desarrollar un buen comercio, sino trabajo y capital. Y eso fue lo que recibió Argentina del extranjero: grandes oleadas migratorias e inversiones para desarrollar la industria. El aluvión de inversión no fue casual. El marco de normas era predecible porque estaba en vigencia la Constitución de 1853, diseñada por Juan Bautista Alberdi, quien se había inspirado en la Carta Magna de los Estados Unidos. Dicha ley de leyes era profundamente liberal y estaba pensada para limitar el poder del Estado y garantizar la libertad de comercio y contratación dentro de las fronteras, así como la libre inmigración y el libre intercambio hacia afuera de estas. Así, el período de mayor y mejor crecimiento económico de Argentina es coincidente, y podríamos decir, consecuencia de, con un marco de normas liberales, que protegían la propiedad privada y la libertad de los individuos. Comprender esto nos ayuda en dos sentidos. En primer lugar, responde la pregunta acerca de qué ejemplos existen de modelos liberales exitosos en la historia. Sin duda, Argentina fue uno de ellos. La segunda, que si queremos tener un crecimiento prolongado y de buena calidad, podríamos aprovechar las lecciones que se desprenden de nuestra propia historia. Se instaló en el momento que el Imperio Británico alcanzaba la hegemonía mundial luego de vencer a China en la Segunda Guerra del Opio, 1856-1860, e imponía un esquema de división internacional del trabajo que reservaba a los países del norte de Europa el papel de productores de bienes industriales. En ese esquema, se insertó con un relativamente exitoso y moderno modelo agroexportador, destinado a producir alimentos baratos, carne y cereales, para la clase obrera industrial inglesa, en las fértiles tierras de la llanura pampeana de propiedad de un pequeño grupo de estancieros mayoritariamente porteños, mientras que los capitales británicos tomaban el control mayoritario de los ferrocarriles, frigoríficos y bancos. La prosperidad de la economía impulsó el crecimiento de una considerable clase media, integrada mayoritariamente por inmigrantes o sus descendientes. Los inmigrantes europeos también introdujeron en el país ideas políticas nuevas como el socialismo y el anarquismo, así como participaron junto a la población local, especialmente la afroargentina, en la creación de organizaciones de ayuda mutua y sindicatos. Surgieron partidos políticos modernos como la Unión Cívica Radical, UCR, y el Partido Socialista, PS. Después de más de 2 décadas de conflictos políticos y sociales, fraudes electorales y graves actos de represión, en 1912 fue sancionada la Ley Sáenz Peña, que estableció el sufragio secreto, obligatorio y universal para votantes masculinos.
En la primera elección presidencial con sufragio secreto, los conservadores fueron desplazados del poder por los radicales dirigidos por Hipólito Yrigoyen, que fue presidente entre 1916 y 1922, y entre 1928 y 1930. Durante su primer gobierno se inició el movimiento estudiantil conocido como la Reforma Universitaria, que se extendió por toda América Latina y se produjeron las masacres obreras de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Entre ambos gobiernos de Yrigoyen fue elegido presidente el también radical Marcelo Torcuato de Alvear. Muy bien, hasta aquí el video de hoy amigos. En el próximo video hablaré de las Malvinas y después hablaré desde 1930 a 1975. Bueno, ahora sí, chao, cuídese.